Hola alumnos, hoy vamos a estudiar la unidad número 9 correspondiente a estadística y probabilidad. Esta es la última unidad que vamos a ver referente a lo que es matemáticas y también para el primer año de enseñanza media. Luego de esta unidad vamos a tratar de hacer una de repaso o si no vamos a hacer unas guías con ejercicios de repaso de todas las unidades y sobre todo de las unidades que quedaron más flojas, las que menos se trataron. Entonces primero, para entender qué es lo que es estadística y qué es probabilidad, necesitamos manejar algunos conceptos previos. Fundamentalmente estos conceptos se refieren a lo que es la estadística en sí. Entonces primero, este tema lo vamos a separar en dos partes: la estadística como tal y la probabilidad, ¿ya? Entonces primero necesitamos manejar dos conceptos fundamentales, que es el concepto de población y el concepto de muestra. El concepto de población dice que es el conjunto sobre el que estamos interesados en obtener conclusiones, o en hacer inferencia, o en deducir cosas, o en inferir cosas. ¿Ya? Mi población es el conjunto de elementos que yo voy a tomar para poder estudiar. Y normalmente es demasiado grande para poder abarcarlo. ¿Ya? Por ejemplo, la población de personas en Santiago que tienen automóvil. Por ejemplo, ahí estamos abarcando una población determinada que vamos a estudiar. Por otra parte, la muestra es un subconjunto de la población a la que tenemos acceso y sobre el que realmente hacemos las observaciones o las mediciones concretas, ¿ya? Y en este caso, la muestra debería ser más representativa, debería ser, cuando me digo que es representativa, digo que es como un promedio de la población, es decir, que los resultados que yo obtenga de esa muestra son aplicados o aplicables más bien a la población, y está formado por miembros seleccionados de la población, ya sean individuos, unidades experimentales u otra cosa, ¿ya? Y también, por otra parte, necesitamos manejar lo que es el concepto de variable y de las distintas variables que nosotros trabajamos en estadística. Cuando hablamos de una variable, estamos hablando de una característica observable que varía entre los diferentes individuos de una población. Hay una variable concreta que yo quiero estudiar de los determinados individuos que pertenecen a una población, por ejemplo, el color de pelo, por dar un ejemplo muy obvio. Y la información que disponemos de cada individuo es resumida en variables, ¿cierto? De cada persona yo puedo obtener una información determinada. Y si quiero estudiar una misma característica de muchos individuos de una población, a eso lo llamamos variable. También tenemos acá que dice que los individuos de la población española de uno a otro es variable. Por ejemplo, el grupo sanguíneo, ya, los distintos grupos sanguíneos. Esta variable se conoce como una variable cualitativa, de cualidad, ya. El nivel de felicidad declarado también es una variable cualitativa. El número de hijos es una variable numérica discreta, es una variable cuantitativa, de cantidad, ¿ya? Y la altura también es una variable de cantidad. Ejemplo: en un programa para la detección de hipertensión en una muestra de 30 hombres en edades entre 30 y 40 años, la distribución de la presión diastólica mínima en miligramos fue la siguiente. Fíjense que nuestra población acá son 30 hombres, o nuestra muestra, ¿ya? La variable, aquí tienen las distintas presiones en miligramos de mercurio, y la variable en estudio es, por lo tanto, la presión diastólica medida en miligramos de mercurio. Y esta es una variable numérica continua, son números exactos, ¿ya? Luego pasamos a lo que son las tablas de frecuencia. Las tablas de frecuencia son aquellas que exponen la información recogida en la muestra de la manera más inteligente posible, de la manera en que yo pueda observar esta tabla de frecuencia y pueda sacar conclusiones inmediatamente a partir de esa tabla, pueda deducir cosas. Esta tabla de frecuencias tiene distintos tipos de frecuencias que nos van a servir para hacer un determinado estudio. Por una parte tenemos las frecuencias absolutas, que son las que contabilizan el número de individuos de cada modalidad. Tenemos las frecuencias relativas,
que son porcentajes unitarios, que es similar a lo anterior, pero dividido por el total, o normalizadas, es decir, es la frecuencia absoluta dividido el total de individuos que yo estoy tomando para hacer este estudio. Y las frecuencias acumuladas absolutas y relativas son acumuladas porque acumulan las frecuencias absolutas y relativas, es decir, son especialmente útiles para calcular cuantiles o para calcular también porcentajes en algunos casos. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ordenar los datos en forma creciente, los datos anteriormente obtenidos, estos de acá. La amplitud, por ejemplo, si yo quiero ordenar todos estos datos en una tabla de frecuencia, voy a medir la amplitud, o sea, tomo el trozo más grande, el valor más grande y el valor más pequeño, y hago esa resta para ver de qué ancho o de qué tamaño van a ser mis determinados intervalos. Calculo el número de clases, aproximadamente van a ser 6, y la extensión de cada intervalo va a ser de 10. Estas son unas fórmulas determinadas, pero nosotros para efectos prácticos puedo calcular la amplitud del intervalo de la manera en que yo quiera. Y en este caso entonces la tabla de frecuencias tendrá aproximadamente 6 clases de amplitud 10 unidades en cada clase, para llegar a las 60. Ejemplo, tenemos acá de 60 a 70, 70 a 80 hasta 130, ¿cierto? Aquí tenemos la frecuencia absoluta, ¿cierto? La frecuencia absoluta que me indica cuántos elementos hay de cada caso. ¿Ya? Si yo sumo me da el total de casos. La frecuencia normalizada, que es la frecuencia acumulada, perdón, la frecuencia absoluta dividido la frecuencia dividido el total. 3 dividido 30 es 0.1. Esta no es la frecuencia absoluta, sino que es la frecuencia acumulada. Esta es frecuencia normalizada o relativa, acuérdense. Esta frecuencia acumulada 3, después se acumula porque sumo a la segunda le sumo la primera, así. A la que sigue le voy sumando. 3 más 6 son 9, 9 más 7 son 16, 16 más 9 25, así hasta que llegue el total de 30. Y la frecuencia acumulada normalizada es ir acumulando estas de acá, sumando S con S, me da la siguiente, estas dos acá, esas dos acá y así. Por ejemplo, tenemos acá un histograma de la distribución de presión diastólica en miligramos de mercurio según la frecuencia absoluta. Tomamos la frecuencia absoluta, la ponemos en el eje Y, y en el eje X los valores que puede tomar la presión diastólica, ¿cierto? Y un histograma son barritas que van todas juntas, ya sin despegarse, y la altura va a ir de acuerdo a los valores que obtenemos de cada variable. También tenemos gráficos para variables cualitativas y para variables cuantitativas. Por ejemplo, el diagrama de barras es útil para las variables cualitativas, como el color de pelo de unas personas y otro tipo de cualidades, como el grupo sanguíneo o la felicidad. Y un diagrama de barras, ¿qué es lo que tiene? Tiene alturas proporcionales a las frecuencias absolutas o relativas. Esas son las que se usan en el eje Y. Y se pueden aplicar también a variables discretas. Y también tenemos el diagrama de sectores, o el de tartas, o el de plurales, o el diagrama de tortas, ¿sí? Que son círculos y lo dividimos de acuerdo a los ángulos. También tenemos gráficos para variables cualitativas, ¿cierto? Dijimos, los pictogramas, fáciles de entender y con cada modalidad debe ser proporcional a la frecuencia. También tenemos gráficos para diferenciales, para variables numéricas, un diagrama de barras o un histograma. Y luego pasamos a lo que son las medidas de tendencia central. Esto es lo que importa. Las medidas de tendencia central son medidas de tendencias que me permiten hacer cálculos en términos generales. Por ejemplo, añaden unos cuantos casos particulares a las medidas de posición. Son medidas que buscan posiciones, valores concretos, con respecto a lo que los datos muestran de tendencias, con respecto a los que los datos muestran tendencia a agruparse, ¿sí? Si queremos agrupar y sacar un valor, por ejemplo, en particular, tenemos el primer caso que es la media o la media aritmética, o más conocido comúnmente como el promedio. Por ejemplo, cuando ustedes calculan el promedio de notas,
Ahí están tomando una medida de tendencia central, que es el valor que está como en el medio, un valor representativo de todas mis notas. ¿Cómo se calcula? Es la suma de los valores dividido por el total del tamaño muestral. Por ejemplo, si tengo 5 notas, sumo cada una de esas notas y la divido por 5, que es el espacio muestral. Son 5 notas. Es conveniente cuando los datos se concentran simétricamente con respecto a ese valor y es muy sensible a valores extremos. Es decir, por ejemplo, si yo tengo notas y tengo un 1 y por otra parte tengo un 7, no es bueno sacar un promedio porque se va muy a los extremos. Pero cuando las notas son más o menos parecidas, ahí me va a dar una nota que también es más o menos parecida. Luego tenemos la mediana, que es un valor que divide a las observaciones en dos grupos con el mismo número de individuos, por ejemplo el percentil 50, que eso es otro tipo de medida, pero no de tendencia central, no lo calculamos. Si el número de datos es par, se elige la media de los datos centrales. Por ejemplo, si tenemos la mediana, por ejemplo, del 1, 2, 4, 5, cada vez que a mí me den los datos yo lo ordeno desde menor a mayor y busco el valor exacto que esté en el medio. Si los datos son impares, perfecto, me va a quedar un valor en el medio, que es el que busco. En cambio, si el número de datos es par, me van a quedar dos valores en el medio. Sumo esos dos valores y los divido por 2, es decir, que saco un promedio entre esos dos valores. ¿Cierto? Y es conveniente cuando los datos son asimétricos y no es sensible a valores extremos, no importan los valores extremos. ¿Ya? Y por último tenemos la moda, que es el valor o los valores donde la distribución de frecuencia alcanza un máximo. Acá, por ejemplo, la moda, en el fondo, en términos sencillos, es el dato que más se repite, es el dato que mayor frecuencia absoluta tiene. ¿Ya? Tenemos algunos gráficos acá. Podemos calcular ahí la mediana, por ejemplo, la moda. Y luego pasamos a lo que son los porcentajes. Perdón, a lo que es la probabilidad. Para calcular probabilidades primero necesitamos saber cómo se calculan los porcentajes. En el fondo debemos hacer un recordatorio de cómo calcular los porcentajes. Por ejemplo, si queremos calcular el 12% de 60, efectuamos la siguiente multiplicación. Ustedes pueden observar acá. En cambio, si queremos calcular qué porcentaje representa un número respecto de otro, planteamos la siguiente proporción. Y así podemos calcular el porcentaje. Esto ustedes ya lo manejan, así que no hay problema. Vimos lo que era un histograma y cómo agrupamos los datos en intervalos de clase, ¿cierto? Frecuencia absoluta, frecuencia relativa. Vimos también un histograma. En el fondo lo que queremos estudiar para la probabilidad es el suceso aleatorios y sucesos determinísticos. Los sucesos aleatorios son los fenómenos que no podemos determinar su resultado aunque los repitamos miles o millones de veces. En términos generales, todo lo que concierne a nuestro organismo son sucesos aleatorios. Por ejemplo, si nos duele la cabeza y nos tomamos un analgésico determinado de una marca específica y nosotros pensamos en esa marca en específica porque siempre nos ha ayudado, siempre nos ha aliviado, nadie me asegura, ni nada tampoco me asegura que nuevamente va a ser así. Es decir, que yo tome una pastilla fija siempre y se me quite el dolor de cabeza, eso no va a hacer que yo a la vez siguiente implique que se me quite el dolor de cabeza. Puede resultar como no, tiene que ver directamente con mi metabolismo, con mi cuerpo. Entonces no puede haber un resultado concreto. En cambio, los sucesos determinísticos son aquellos fenómenos que tienen un valor concreto y que yo lo puedo predecir antes de que este suceso ocurra, ¿ya? En base a un estudio en específico. También hay una relación en lo que es la frecuencia relativa y la probabilidad en sí. Por ejemplo, supongamos que se lanza una moneda 22 veces, obteniendo los siguientes resultados. C es cara y S es sello. Vamos a ordenarlo en una frecuencia relativa. Los valores posibles o nuestras variables son cara y sello. La frecuencia absoluta son 10 caras, 12 sellos. Y la frecuencia relativa, que es la frecuencia absoluta dividido el total, 10 dividido 22 y 12 dividido 22. O sea, 10 de 22 y 12 de 22. Ahí hay una relación con la probabilidad. ¿Ya? ¿Cuál es la relación? La ley de Laplace. La ley de Laplace es la que vamos a ocupar nosotros para poder calcular probabilidades. Decimos que al lanzar un dado, por ejemplo, no cargado, cualquiera de los resultados posibles, los números desde el 1 al 6, tienen la misma probabilidad de salir, porque cada número está una sola vez. En este caso decimos que los sucesos son equiprobables, X de equitativo
que tienen la misma probabilidad. Por ejemplo, en el lanzamiento de una moneda, los resultados posibles, también llamado espacio muestral, también lo vimos, son cara y sello. Ahí tienen la misma probabilidad, son sucesos X probables. En el caso de lanzar dos monedas, vemos cara cara sello, sello cara y sello sello. Hay que hacer la noción de que cara sello y sello cara son dos valores diferentes. Si lo consideramos como un solo valor, cara y sello tendrían más posibilidades que sello, sello y cara, por lo tanto no serían sucesos equiprobables. Por ejemplo, veamos acá que lanzamos dos dados, lo agrupamos acá en este sistema cartesiano y podemos ver todos los casos posibles. En el fondo son 36 casos, ¿sí? Y con esto podemos ver que la ley de Laplace, en el fondo, ustedes tienen que memorizar lo siguiente. Para calcular una probabilidad de un evento, yo voy a decir siempre el número de casos favorables partido por el número de casos totales. Por ejemplo, supongamos que tiramos dos dados. ¿Cuál es la probabilidad de que sumen 7? Todos los casos favorables son 1,6, 6,1, 2,5, 5,2, 3,4 y 4,3. Por lo tanto, tenemos en total 6 casos posibles o casos favorables de un total de 36. 6 dividido 36. Por lo tanto, la probabilidad de que esto ocurra es 1/6 o 6 de 36. Finalmente tenemos lo que es el triángulo de Pascal y la relación con las probabilidades. ¿Sí? El triángulo de Pascal no lo vamos a ocupar mucho, lo importante es que si lo conozcan un poco y más que nada tienen que conocer la ley de Laplace para poder calcular la probabilidad. Y muchachos, finalmente es eso. Espero que les haya quedado claro. Esto es súper corto, súper sencillo y no hay mayores problemas. Si tienen dudas, por favor envíenla al correo, ya que estamos con el tiempo en contra y necesitamos avanzar en todas las unidades posibles. Espero que les vaya muy bien y nos estamos viendo prontamente.